Noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me copian? ¿Me copian? Sí, lo escucho, bro. Ok, Buenas perfecto. noches, profe, sí. Buenas noches. Parece que la conexión de internet mía creo que está teniendo problemas. Oyeron, por eso me conecté con unos minutos de demora. Entonces, bueno, vamos a tratar de trabajar en la medida que, bueno, que la tecnología nos lo permita. Eh, Permítanme compartirles entonces la pantalla del material que preparé para la clase de hoy. Ok, allí tenemos entonces la portada del material para hoy, para la clase que hemos preparado. Eh, en la clase anterior, yo intenté comenzar con este tema de cifras significativas, pero bueno, la desconexión automática de Zoom no me permitió culminar ese tema. Entonces, bueno, hoy voy a empezar con ese tema. Ese tema es importante porque es el acuerdo de cuántas cifras es las que vamos a considerar para la corrección del examen. ¿Ok? Por eso es importante. Por eso es que lo voy a explicar para que quede claro y para que lo vean pues las personas que no tienen la oportunidad de conectarse simultáneamente con nosotros, sino que ven el video ya después en el aula virtual. Entonces, fíjense, vamos a ir leyendo esta primera diapositiva para que entendamos cuántas cifras decimales vamos a tomar y cómo es el mecanismo de redondeo. Entonces dice así, voy a ir leyendo en el primer punto, ¿verdad? Voy leyendo por aquí para que me sigan. En aras de evitar importantes diferencias en los resultados de los cálculos, se establecen los siguientes acuerdos. Entonces vamos a leer el primer acuerdo, este que está acá. Para cualquier cálculo obtenido, solamente vamos a tomar dos decimales, solamente dos, ¿verdad? Y los alumnos que se han conectado en la clase anterior, que estuvimos resolviendo un problema, lo deben haber observado, ¿verdad? De hecho, el ejemplo que tengo acá, este ejemplo que tengo acá reseñado para que entiendan el acuerdo, si lo recuerdan, este es una de las componentes que nosotros calculamos en el problema de la clase pasada. Entonces, este primer acuerdo dice que vamos a tomar solamente dos decimales de los cálculos que hagamos. Me refiero a esto que está aquí, ¿verdad? Al final de los cálculos, cuando yo tomo la cantidad, solamente vamos a tomar dos decimales. ¿Ok? Bien, eso es lo que dice esta primera parte. Se tomarán solo dos decimales. Bien, luego dice lo siguiente. El segundo dígito de esos dos decimales, ¿ok? El segundo lo vamos a redondear al número mayor siguiente, siempre y cuando el tercer dígito sea un número 5 o mayor. ¿Ok? ¿Cómo se come eso? Vamos a verlo aquí en el ejemplo que tenemos planteado aquí abajo. Entonces, aquí estábamos calculando la componente horizontal del vector Q. Ya nosotros sabemos que la componente horizontal va a ser el valor dado.
el valor dado del vector, por el coseno del ángulo que él forma con la horizontal. ¿Verdad? La horizontal es nuestra línea de referencia. Bien, en el problema, repito, que hicimos en la clase anterior, este valor de Q era 60 newton, por eso aquí está 60 newton. Entonces, 60 newton por el coseno de 45. Entonces, cuando yo coloco en la calculadora esto para multiplicar, para efectuar esa multiplicación, coloco 60 por coseno de 45, yo tengo este resultado en la pantalla, este que yo les estoy resaltando. O sea, obtengo un número que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Disculpe, decimales. profesor, se escucha entrecortado. Ah, ok. ¿Desde dónde, repito? ¿Me copian? ¿Desde dónde, repito? Buenas noches, profe. Se escucha un Sí, poquito mal, entrecortado. Sí, esa es sí, se escucha un poquito. Ajá. No, está bien que me hagan esa observación. Cuando no se escuche, me aclaran para repetirle. Es la conexión que hoy no nos está favoreciendo. Díganme desde dónde empezaron a escuchar con dificultad. ¿Desde dónde? Empiezo acá, donde estábamos explicando el ejemplo. Sí, profe, porfa. Ok, bien. Entonces, este primer acuerdo que está aquí, vamos a tratar de entenderlo con el ejemplo que estoy colocando acá, ¿verdad? Que repito, es el cálculo de la componente horizontal del vector Q, el cual lo vimos en la clase anterior. Entonces decíamos que el vector Q, este que tengo acá, fue un dato del problema. Valía 60 newton, por eso yo lo sustituí aquí con 60 newton. Y el coseno de 45, bueno, era tomado de los ángulos allí del gráfico. El ángulo de 45, este ángulo que está acá. Bien, cuando yo coloco en la calculadora estos dos valores, ¿verdad? Este 60 por este 45 y yo lo multiplico, me da esta cifra decimal que está acá, que ahorita la conté y creo que tiene 4 dígitos. Es una cifra decimal que la parte decimal tiene 8 dígitos. Entonces, no vamos a tomar los 8 dígitos, sino que el resultado que me van a dar es como este que estoy resaltando acá. El resultado debe tener 2 dígitos nada más, ¿verdad? Pero de estos 2 dígitos, como yo lo voy a truncar, ¿verdad? La cantidad originalmente tiene 8 dígitos, pero yo lo voy a truncar. Solamente voy a tomar los dos primeros, ¿verdad? Entonces, hay una regla de redondeo que la vamos a considerar. ¿Cómo es esa regla? Bueno, la siguiente. Yo voy a tomar los primeros 2 dígitos, ¿verdad? Que serían estos que yo les estoy resaltando ahorita. Es el 42. Ese es el que yo voy a tomar, ¿verdad? Pero la regla dice que si este tercer dígito que está aquí es 5 o mayor a 5, entonces yo voy a redondear este segundo dígito que tengo resaltado acá. Así es la regla, ¿ok? Repito, si este tercer dígito es 5 o mayor, entonces yo voy a redondear al inmediato superior este segundo dígito que estoy resaltando. Bien, ok, entonces en este caso, esta cantidad decimal, como es 6, es mayor que 5. Entonces quiere decir que a este 2 yo lo voy a redondear al inmediato superior, que es 3. Y por eso es que aquí abajo los decimales que aparecen es 43. ¿Ok? Entonces, ojo allí, porque repito, yo estoy aclarando eso ahorita en clase, porque esto será tomado en cuenta para efectos de la evaluación que la van a tener la próxima semana. Cuando yo le coloque un problema en evaluación y efectúen los cálculos, deben considerar este acuerdo. ¿Ok?
Continúo entonces a la lámina siguiente para ver el segundo acuerdo. Ok, aquí tenemos el segundo acuerdo. Dice así, estoy leyendo aquí en esta parte. Al utilizar la calculadora científica, colocar en la pantalla la función trigonométrica con su respectivo argumento. El argumento es el ángulo. No, no colocar el resultado con algunos decimales. Por ejemplo, para que me entiendan, si usted calcula en la calculadora el coseno de 45, la calculadora le va a arrojar un número decimal que empieza con este valor, 0,70, y tiene más cifras decimales. ¿Ok? Bueno, entonces hay algunos estudiantes que acostumbran a que este coseno de 45 lo sustituyen por estas dos cifras decimales. ¿Ve? En la calculadora, en vez de copiar coseno de 45, copian es 0,70. Entonces, este acuerdo lo que le estoy planteando es que no van a hacer esto. ¿Ok? Eso no lo van a hacer. Ahí se lo resalté en rojo. Esto de colocar la cantidad decimal en la calculadora para efectuar los cálculos, no. Van a colocar es en la calculadora la función trigonométrica con su argumento, es decir, coseno de 45. Y se lo resalté nuevamente aquí en el paréntesis que está al lado. Dice, colocar en la calculadora científica coseno de 45. ¿Ok? Entonces ya saben, cuando vayan a efectuar un cálculo que involucre una función trigonométrica, en la pantalla de su calculadora científica van a colocar la función trigonométrica con su ángulo que corresponde. ¿Bien? Para efectuar los cálculos. Eso es lo que significa este segundo acuerdo. Vamos a continuar para ver el tercero y último. Ok, vamos a leerlo acá. Para cálculos de obtener ángulos, se tomará 4 decimales. De esos 4, el último, el cuarto, lo vamos a redondear al mayor inmediato, siempre y cuando el quinto decimal sea mayor, sea igual o mayor a 5. Lo mismo que expliqué ahorita para el primer acuerdo, ¿verdad? Vamos a verlo con este ejemplo que está acá, que también lo utilizamos en la clase anterior. Hubo una parte del problema donde teníamos que calcular este ángulo alfa, ¿ves? Y la función trigonométrica que correspondía es la tangente. Entonces, para el gráfico que estábamos estudiando, la tangente de alfa era esta componente vertical de R de la resultante sobre esta componente horizontal de la resultante. Se sustituyó los valores. Esta componente vertical vale estos 56,11 que está acá. Y esta componente horizontal vale estos 80,02 que están acá. Se sustituyó los valores y se efectuó la división. Entonces, la división me dio este número decimal que les estoy resaltando. Igualmente, es un número decimal, pero que tiene muchas cifras, la parte decimal. Entonces, no vamos a utilizar todas las cifras que están ahí. Solamente vamos a utilizar las primeras 4. Sería el 70,11, ¿verdad? Pero le vamos a aplicar la cifra de redondeo. Como el quinto número que está aquí es un número mayor a 5, entonces quiere decir que este cuarto número que está aquí, yo lo voy a redondear al inmediato superior. Como en este caso es 1, lo redondeo a 2. Y entonces finalmente las 4 cifras van a ser estas, 70,12. Entonces, este valor es el que van a tomar para buscar el arco tangente, que sería el paso que viene ahorita, ¿verdad?
Si ya yo obtuve estos decimales que están aquí, entonces ya en la calculadora lo que tengo que buscar es el arco tangente de esto que está acá. Y eso es lo que estoy haciendo aquí en este paso de abajo. Entonces, el ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Al arco tangente de esta cifra decimal y aquí me dio el resultado. Piensa que el resultado es nuevamente una cantidad decimal con muchos dígitos, la parte decimal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar solamente los primeros dos, ¿verdad? Como el tercer dígito es un número mayor a 5, entonces este segundo yo lo redondeo al inmediato superior. Entonces, en vez de ser 3503, entonces ha pasado a ser 3504. Entonces, esos tres criterios que acabamos de ver son como nos vamos a manejar para que los resultados a ustedes y a mí nos den iguales. Bueno, y entre ustedes también, pues, que no vaya a haber diferencias de resultados. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna duda hasta los momentos de esto que acabamos de ver? No, profe. Ok, continuamos entonces. Bien, según esta tabla de contenido, entonces nosotros ya finalizamos con lo que tenía que ver con el problema 2, ¿verdad? El problema 2 fue el que resolvimos en la clase anterior. Y bueno, había dejado para el final del problema 2 esa explicación de las cifras significativas que vamos a manejar. Terminado entonces con este tema, nos corresponde hoy iniciar con el tema de equilibrio de una partícula. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema. Ok, este tema se debe iniciar con una parte conceptual, que esa ya nosotros creo que la vimos en clases anteriores. Corríjanme si yo estoy equivocado, este concepto de partícula. Ok, sí, si no lo hemos visto, no hay problema. Lo tenemos preparado para hoy. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de partícula. Pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. Obviamente, esta es una convención matemática, ¿verdad? Cuando yo voy a estudiar un punto al que supuestamente le estamos aplicando fuerza, pero es un punto en el espacio y estamos diciendo además que ese punto tiene masa, eso es una convención matemática para poder desarrollar el estudio. En la realidad no es así. Y esta parte conceptual se las estoy colocando porque también el examen que van a presentar la semana que viene tiene una primera parte conceptual, ¿verdad? Puede ser de selección simple o puede ser de verdadero y falso. Entonces, no le resten importancia a esta parte porque ahí pueden estar contenidos unos punticos valiosos para el examen. Continuamos entonces. El concepto de cuerpo, combinación de un gran número de partículas. Ese es el concepto de cuerpo, digamos, de forma aislada. Ahora veamos el concepto de rígido, que no se puede doblar o torcer. Esa es la idea en nuestra vida cotidiana de lo que significa algo rígido, ¿verdad? Algo que no podemos doblar o torcer. Y inclusive el diccionario también dice sinónimo de dureza, de duro. Ok, con esas dos ideas en mente de lo que es un cuerpo y lo que entendemos por rígido, entonces ahora vamos a ver cuál es el concepto de cuerpo rígido. Entonces dice que es una combinación de un gran número de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí cuando se someten a fuerzas externas, es decir, que no se deforman. En este concepto hay una parte importante. Es fácil entender que un cuerpo está conformado por varias partículas, pero esta parte que dice aquí, que esas partículas ocupan posiciones fijas entre sí, esa parte es importante
asimilarla. Eso quiere decir que cuando ese cuerpo está sometido a estas fuerzas externas, la distancia que hay entre esas partículas, esa distancia ni aumenta ni disminuye, se mantiene fija entre sí. Por eso dice, las partículas ocupan posiciones fijas entre sí. Es decir, que las partículas ni se alejan ni se acercan, mantienen su posición. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo no se deforma. Ese es precisamente lo que me da a mí la idea de que el cuerpo no se deforma, a pesar de que está siendo sometido a fuerzas externas. ¿Ok? Importante allí entonces esa acotación. Ahora bien, como dice en la lámina, en la realidad eso no es así. Las estructuras y máquinas sí sufren pequeñas deformaciones cuando son sometidas a carga. Pero les digo nuevamente, estos son convenciones matemáticas para poder hacer los desarrollos y los aprendizajes que se requieren hacer. Un convenimiento mientras aprendemos estas leyes y estos mecanismos de resolución. Bien, además de esos conceptos, también tenemos un principio de transmisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leer. Establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúe en un punto diferente, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Entonces, esto, en otras palabras, lo que quiere decir es lo siguiente. Si usted está aplicando una fuerza en un cuerpo rígido, en un punto fijo de ese cuerpo, en un punto allí cualquiera, está aplicando una fuerza, pero usted ese vector fuerza, usted lo traslada sobre la misma recta, sobre la misma línea de acción y sin alterar ningún otro elemento de ese vector. Usted no le va a alterar ni la magnitud y al desplazarlo en la misma línea tampoco le está alterando la dirección. Entonces, sin alterarle nada, usted desplaza ese vector sobre la misma línea, repito, lo desplaza de ese punto de aplicación inicial y lo coloca en otro punto de aplicación. Entonces, el efecto que esa fuerza va a producir en el cuerpo no se altera. Va a producir el mismo efecto que si usted hubiera dejado el vector en el punto inicial donde se aplicó. Eso es lo que quiere decir este principio de transmisibilidad. ¿Ok? Si hay alguna duda, me lo avisan y podemos ahondar más. De lo contrario, vamos a continuar entonces. ¿Qué significa el equilibrio de una partícula? Bueno, aquí precisamente está el concepto. Una partícula se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. Es decir, aquí está escrito en forma matemática. La sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esa partícula tiene que ser igual a cero. Si esto ocurre en nuestro estudio, entonces nosotros podemos asegurar que esa partícula está en equilibrio. Si esta sumatoria de fuerzas no da cero, escúchese bien, si esa sumatoria de fuerza no da cero, quiere decir que esa partícula no está en equilibrio. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, para el examen. Bien, entonces esta fuerza que está aquí, la hemos escrito aquí abajo como la suma de sus componentes rectangulares. ¿Lo recuerdan que lo vimos en la clase anterior? Aquí está su componente horizontal con el vector unitario y. Aquí está la componente vertical con su vector unitario j. Entonces simplemente lo que hemos hecho es sustituir. Sigue siendo igual a cero, es la condición de equilibrio que venimos hablando. Y entonces
de aquí, ¿verdad? De esta ecuación, ¿qué se desprende? Bueno, que para que esto sea igual a cero, la sumatoria de las componentes horizontales tiene que ser igual a cero. Y la sumatoria de las componentes verticales tiene que ser igual a cero. Eso es lo que quiere decir ahí. Y estas fórmulas son el inicio, el arranque en la resolución de los problemas que tienen que ver con equilibrio de una partícula. El problema que vamos a analizar en la clase de hoy lo vamos a analizar con esta fórmula. ¿Ok? Bien, vamos a leer este último punto que tenemos acá en esta lámina que tiene que ver con la primera ley de Newton. Entonces dice así, la primera ley de Newton establece que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. Ok, entonces, esa primera ley de Newton pareciera que tuviera como dos partes. Si el cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo. Y si estaba en movimiento, va a continuar en movimiento, pero con velocidad constante y en línea recta. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que se mantenga ese estado de reposo o para que se mantenga ese estado de movimiento? Bueno, en ambos casos, lo que se tiene que cumplir es lo que dice aquí, que la resultante que actúa sobre una partícula sea cero. Eso es lo que se tiene que cumplir. Si esto se cumple, usted puede concluir que la partícula está en equilibrio y va a suceder esto, o que permanecer en reposo o que permanecer en movimiento. ¿Ok? Eso es lo que establece esta primera ley de Newton. Bien, hay otras consideraciones aquí antes de entrar a resolver el problema. Dice lo siguiente. Vamos a leer la primera. Los métodos de análisis estudiados hasta este momento se aplican a un sistema de fuerzas que actúan sobre una partícula. Eso es cierto. Por ejemplo, el problema que resolvimos en la clase anterior, que era un tornillo que estaba sometido a dos fuerzas, a una fuerza Q y a una fuerza P. Ese, ese caso, ese problema que se estudió, piensa que eran una fuerza, pero estaban actuando en la partícula A que estaba en el tornillo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que está aquí lo hemos verificado en las clases anteriores. Ahora, sigamos con el segundo punto. Un gran número de problemas que tratan de estructuras pueden reducirse a problemas concernientes al equilibrio de una partícula. ¿Eh? Se quiere decir que a veces, sabiendo enfocar el problema, usted puede tener una estructura, pero cuando usted la estudia, usted la puede estudiar como si fuera el equilibrio de una partícula, ¿ok? Dependiendo el caso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer ese estudio de equilibrio de una partícula? Bueno, lo vamos a hacer como dice acá el tercer punto. Esto se hace escogiendo una partícula significativa. O sea, que no es cualquier partícula del cuerpo rígido. Debe haber una que reúne esas condiciones especiales para representar todo el cuerpo. O sea, una sola partícula va a representar todo el cuerpo. Cuando las fuerzas actúen sobre ella, va a comportarse de manera similar como si estuviéramos considerando el cuerpo rígido completo. Eso es lo que quiere decir que se va a escoger una partícula significativa. Ok, ese es el primer paso. Después de escoger una partícula significativa, ¿qué dice? Dibujamos un diagrama separado que muestre a esta partícula que hemos escogido, ¿verdad? Y a todas las fuerzas que actúan sobre ella.
Dicho diagrama se conoce como el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ese es el concepto, ¿eh? El diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama donde aparece una partícula que me representa el cuerpo rígido y sobre esa partícula yo voy a colocar todas las fuerzas que están actuando al cuerpo rígido. En este caso actuarían a la partícula, pero va a ser un diagrama aparte, donde vamos a hacer el análisis. Bien, aclarado entonces estos conceptos previos, nos toca entonces comenzar a ver el problema que tenemos planteado para hoy. Sería el problema 3 ya. Entonces, bueno, allí tenemos el problema 3 planteado. Vamos a comenzar su análisis. Sin embargo, antes de comenzar el análisis, quería avisarles que ya recibí la notificación del Zoom de que dentro de unos minutos va a interrumpir la conexión. Entonces, voy a continuar la explicación, la clase, y luego que se efectúe la interrupción de la conexión, nos conectamos en 5 minutos nuevamente, aproximadamente, ¿ok? Y con eso, bueno, terminaríamos la clase que está preparada para el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el análisis. Voy a leer el problema que les he preparado para hoy. Dos cables se amarran juntos en el punto C. ¿Eh? Aquí abajo tenemos el dibujo de la situación que queremos analizar. Tenemos acá un apoyo fijo que se identifica con el punto A. Acá tenemos otro apoyo fijo que lo identificamos con el punto B. Y tenemos dos cuerdas. Tenemos una cuerda que va de B a C y una cuerda que va de A a C. ¿Ok? Bien, entonces quiere decir que C es como un punto en común. Los dos tramos de cuerda de alguna forma llegan y se unen aquí. Se unen aquí en el punto C. De alguna forma que por ahora lo vamos a despreciar. Ok, este tramo de la cuerda BC forma un ángulo alfa que lo tenemos aquí resaltado con la línea horizontal. Quiere decir que por debajo de la línea horizontal forma un ángulo alfa este tramo de cuerda BC. Análogamente, en la fijación identificada con A pasa lo mismo. Hay una línea de referencia horizontal y por debajo de esa línea de referencia a unos 35 grados está la cuerda tensa que identificamos con las letras AC. ¿Ok? Esa es la manera de ir entendiendo este gráfico. Luego de que los dos tramos de cuerda se unen en C, baja un tramo vertical que sostiene un cuerpo que tiene 300 kilogramos, es decir, la masa. A mí me están dando allí de dato la masa de ese cuerpo rígido que está allí. Ok, entonces seguimos leyendo el problema. Dos cables se amarran juntos en el punto C y se cargan. Esto que dice aquí y se cargan quiere decir que se le coloca una fuerza, se coloca un peso. Entonces, y se cargan como se muestra en la figura. Si alfa es igual a 30 grados, o sea que aquí me dieron el valor de alfa, me dieron otro dato. Si alfa es igual a 30 grados, determine. Entonces aquí está la incógnita. Aquí está lo que me están solicitando en el problema. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Entonces me están preguntando por la fuerza, la tensión que va a tener este tramo de cable BC
y la fuerza o la tensión que va a tener este tramo de cable AC. ¿Ok? ¿Está entendido el problema hasta ahorita? ¿Se entiende cuáles son las incógnitas? ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende el planteamiento del problema? Sí, profe. Ok, continúo. Bien, lo primero que se debe hacer para resolver este tipo de problema es el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que hay que hacer. Según la lámina anterior que estuvimos viendo, para yo poder hacer un diagrama de cuerpo libre, yo tengo que primero tomar una partícula de de ese cuerpo rígido o de esa estructura que yo estoy analizando, una partícula que sea significativa. ¿Te recuerdan que esa era la palabra como lo decía la lámina anterior? Entonces, yo les estoy indicando aquí y ustedes lo deben hacer en el examen que van a presentar. Me tienen que indicar cuál es el punto que ustedes están tomando como significativo. ¿Eh? Así, esta forma de resolución del problema, así como yo lo estoy explicando, así deben desarrollarlo ustedes en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les estoy indicando, tomando como cuerpo libre el punto C. Esa es la partícula significativa. Entonces, yo voy a tomar este punto para desarrollar mi estudio, colocando aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ok, dicho esto, vamos a comenzar el análisis. Allí acabo de colocar una línea imaginaria de referencia, una línea horizontal. Yo les pregunto, esta línea horizontal que la coloqué en trazo corto, ¿verdad? Porque no forma parte de la estructura, es una línea imaginaria. Esta línea es horizontal y yo les hablé que esta línea de referencia que está de este lado es horizontal y esta línea que está aquí de referencia es horizontal también. Quiere decir entonces que esta imaginaria es paralela a esta de arriba. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ok, seguimos entonces. Ese ángulo que acabo de señalar ahí, ¿se atreven a decirme cuál es el valor de ese ángulo? 30 grados. Es correcto, es 30 grados. Pero el motivo, que es lo que me interesaría más que todos lo vean, el motivo, cuál es el concepto que me llevó a concluir eso, es algo que denominan los libros que estos dos ángulos se llaman alternos internos. Eso quiere decir lo siguiente. Si usted tiene dos rectas paralelas, como es esta que está aquí, y esta horizontal,